Pam, pararam, bonanza. Pam, pararam, esto es shots. Muy bien. Muy bien. Yo soy José Cobarrubias y conmigo siempre está. Chava. Y, y esto es shots. Y en esta ocasión les vamos a hablar de Los westerns. este género que a mí me gusta mucho. Está volviendo En en forma, forma de fichas, Juan José. ¿Te acuerdas de Alf? El western volvió en forma de series. En forma de serie, sí, sí. La serie más exitosa del 2020 es un western. Absolutamente. Sí, sí. Y oí esa queja, ¿te acuerdas aquí en el Super Bowl? Que Pues es que es un western, ¿no? que Pablo se quejó ahí, pues es que hacen esto, hacen lo otro, y le dice, pues es que es un western, brother, pues ¿qué quieres que te diga? Un saludo a Pablo Araiza. Pues es un western, carnal, pues así funcionan. O sea, para que a ver, un slasher es un slasher, así tiene que funcionar. Ese es el pedo del subgénero, pues así es. Hay una fórmula que cumplir. ¿Cuál es esa fórmula, chaval? Ok. Pues hay varios elementos en un western Para que sea un western. para poder llamarlo un western. Primero, que suceda en el oeste. Ajá. No es cierto. No. Realmente no. De hecho, no, el origen del western es japonés. Sí, claro. Dos de los westerns más importantes en la historia del cine en Estados Unidos son basados en películas de Akira Kurosawa. Tienes Los Siete Samurai Que es un y película. Los Siete Magníficos. Y luego tienes Por un puñado de dólares, que está basada en Yojimbo Sí. de Kurosawa. Y son... a ver, la historia es, o más bien los elementos que para esto son eh, un setting en donde realmente no hay ley. Ujú. No es estos espacios vastos donde la naturaleza es dura y difícil, donde la vida es complicada de por sí. Ajá. Donde además suele no haber ley, o al menos no esta idea de un gobierno o de control y de que todo está bien organizado, sino que hay autoridades que pueden o no ser benévolas. Es una sociedad bastante anárquica. Ajá. Y realmente reina el caos en general, ¿no? Y Uf. como la ley del más fuerte, pero solemos tener personajes que son un poco la descendencia del caballero errante, Sí, señor. que va por el oeste o por el espacio, resolviendo problemas de un lugar a otro, esperando que el próximo salto sea el salto a casa, ¿no? Tan, tarararán, tan, tarararán, tarararán, tan. Pues básicamente sí. Resulta que Quantum Leap es un sí, western. Pues, pero sí era. Dios nos ampare ahora. Pero sí era un western. Ahora lo estoy viendo. De neta nunca lo habías visto. Quantum Leap era un western en toda forma. O sea, respondía a la fórmula del western. Básicamente porque era eso. Era en un momento en la historia en el que reinaba el caos, llegaba este hombre atormentado a resolver el problema y luego partir. Exacto. Que esa es la mecánica del western. Y solo guiados por lo que son sus propios valores brújula, y su propia ética, su propia brújula moral. Ajá. Sí. Porque no suelen ser parte de la ley, e incluso Es el origen del antihéroe. El origen del antihéroe en el cine es el western. claro, porque incluso cuando ves personajes que son el sheriff, ¿no? Suelen no solo guiarse por lo que es la ley. Rara vez tienes como personaje principal a una persona que se rija por completo por lo que debe ser. No, de hecho, el que me atrevería a decir que es el único, para mí eso no es un western, es una adaptación libre del western, es el Llanero Solitario. Que él sí no tiene brújula moral, es solamente se rige ante las leyes impuestas. No. Y es bueno. No es cierto. El Llanero Solitario. El Llanero Solitario justamente es un vengador. Ese es el vengador anónimo, mano. Porque, a ver,
Tienes a... No. Sí, claro que sí. El llanero solitario Ah, bueno, sí, la brújula es- moral es tonto, tienes toda la razón. es un personaje que tenía... que era parte de los Texas Rangers y su hermano era el Texas Sí, Ranger, claro, así claro. todo chido, y los matan a todos, no me acuerdo si casi de algo, no me acuerdo, francamente no me... Pero, y él entonces decide tomar venganza y va por todos Tienes toda la lados razón. Su persiguiendo a brújula estas moral personas. es tonto, sí. Ni el que lo detiene de no ser un absoluto caos es tonto. Tienes toda la razón. Y nada más como dato aparte, es canon más, canon menos, como creo que bisabuelo o tatarabuelo del avispón verde. Sí, 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 Reed, sí, es Reed. descendiente de... Ajá, sí, sí, sí. O sea, vaya, hay como historias en donde se conectan para que el avispón verde esté relacionado con el llanero solitario. Pero justamente, o sea, yo creo que es un buen ejemplo, porque además son personajes absolutamente independientes, con muy pocos apegos, y cuando se los encuentran, suele ser una situación difícil, ¿no? O sea, no solo van por ahí rescatando a la damisela en desgracia, sino que de repente, sí, como también los vaqueros tienen, y los forajidos tienen su corazoncito, se enamoran, pero la relación nunca es fácil porque siempre hay algo más. Y además, yo creo que uno de los valores más importantes que persiguen estos personajes es esa libertad, porque están en estos lugares no porque no tengan de otra, sino porque también eso les permite tener ese estilo de vida donde pueden solo estar. Sí. ¿No? E intervienen cuando sus valores se los exige, pero en realidad, o sea, ¿cuántas escenas no has visto de entran a la cantina y hay violencia y hay cualquier cantidad de perdición Sí, señor. sucediendo? Y ellos es así de, pues mira, si todo el mundo aquí está muy tranquilo con lo que está sucediendo, a mí qué me importa, Claro. ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy interesante del western, porque creo que son valores que ahorita están empezando a resonar otra vez. Creo que también responden mucho a momentos históricos en donde el gobierno representó valores que a lo mejor al resto del público no les encantó. O cuando dicen, es que todo sería más fácil si no hubiera este monstruo encima de nosotros, Claro, ¿no? no, la distorsión del poder, ¿no? La distorsión de la figura de poder es la que hace que el vigilante surja, ¿no? Que es la misma, o sea, si lo piensas, o sea, es que si lo piensan bien, de hecho, la, la figura del héroe de western está tan clavada en en la cultura pop que Batman, Ujú. Batman es el vigilante, la figura del caballero western, pues, que ha perdurado durante décadas. Y como Batman, el Iron Man del MCU. Y en ese sentido también está pues The Mandalorian, que es un western hecho y derecho. Y que son estos John McClane, ¿no? Que son estos antihéroes que en realidad te gusta seguirlos porque tienen más capas. Ajá. Y por eso el éxito del western original, porque en esa época, en los 50s, eh, el entretenimiento era muy blanco y negro, quitando obviamente que era blanco y negro visualmente, Ujú. sino que el bueno era bueno, el malo era malo, y las cosas se resolvían como muy fácil. Y cuando entramos en esta onda, cuando los cineastas gringos ven por primera vez Los Siete Samuráis y dicen, ah, espérate, ¿podemos hacer que el bueno no sea tan bueno? Ok, esto está interesante. Y el western es, o sea, antiquísimo como género. O sea, no solo no solo viene desde el cine, también en la literatura Claro, existe. el libro vaquero. El libro vaquero es importantísimo. También hay una brújula moral importante. No sé dónde la tienen, pero está en algún Yo sí lado. sé dónde la tienen. Yo sí sé dónde la tienen. Y la usan, ¿eh?
Todo el libro vaquero. Pero Qué bueno, barbaridad. Y creo que uno de los el valores semanal también. más importantes para todos los personajes suele ser la libertad. Sí. ¿No? La libertad y la promesa de algo va a ser un poquito mejor y todo. Y generalmente tienen que intervenir los, los héroes o los antihéroes cuando esa libertad se ve coartada por una autoridad opresora o por criminales que se están aprovechando La falta de de la autoridad. falta de autoridad, ¿no? Entonces, cuando una comunidad o una persona se ve subyugada por uno de estos entidades, hay que hacer algo porque no hay nada peor que no te dejen ser. Porque además hay que pensar que las historias, sobre todo el western clásico, en donde Con John Wayne. ajá, o sea, estás hablando de una época en la historia de Estados Unidos donde a muchas personas se les dijo, miren, es que si se van para allá, el terreno es bien barato, se No, te y van a dar aparte, apoyos y lo que tú quieras. justo en esta época posguerra, cuando empezó el western en el cine, pues, eh, esta época posguerra de prosperidad, una de las grandes cosas que, que, que auspiciaba el western era como, hey, la tierra es enorme y aquí, mira, prosperidad y tierra y agua y oro y lo que tú quieras, aquí lo vas a encontrar. Mira qué historias tan fantásticas en este terreno que queremos que explores. La mayor parte de estas historias suceden justo en ese tiempo de el siglo XIX, ¿no? Post la guerra civil, ¿no? Y además, Justamente para hacer el paralelismo. ajá, y además existe esta idea de que hubo héroes en esa época de la vida real. O sea, muchos de los personajes que se han... Wyatt Earp y todas ajá, esas. exacto, Wyatt Earp, Billy the Kid, están basados en personas reales. Uno de los grandes personajes de la historia de Estados Unidos, o vaya, de los personajes como folk heroes de la historia de Estados Unidos es Jesse James, Sí. ¿no? Y él en realidad había sido un soldado en la guerra civil que regresó y a la hora que las cosas no estaban funcionando como debían y no estaban creciendo ni prosperando, pues entonces lo que se le hizo fácil fue ir a robar, ¿no? Como un Robin Hood, pues moderno, ¿no? O sea, en ese contexto, moderno y arma a toda su banda, the James Younger Gang, y, y justo la historia de Jesse James es interesante porque él tenía como ciertos valores y ciertas reglas y el código para ser un forajido, para ser un ladrón, de no andar matando sin ton ni son, de no estar haciendo jaladas y robar de los bancos, sino a la gente. Y sus aliados, los Younger, son los que Eso, sácalo. es lo que se les pasaba las manos, y tiene que venir los Pinkerton, ajá, que es una agencia de seguridad que existe todavía ahora, ajá, que eran como una agencia de seguridad privada que se dedicaba a cuidar trenes, ¿no? Los llevaban para cuidar los trenes y todo, y eran agentes como US Marshals, ¿no? subcontratados del gobierno. Y a la fecha Pinkerton sigue existiendo como una agencia de seguridad y ellos fueron los que eventualmente pues fueron acorralando a Jesse James hasta que alguien lo traicionó y el cobarde Robert Ford lo mató. ¿Cómo son? Así es. Que por cierto, esa película El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford es malísima, es aburridísima. Pero hay una de Jesse James bien divertida con Colin Farrell. Sí, sí, sí. Esa es muy divertida, fíjate. Y con Ali Larter. ¿Cuál es tu western favorito? Híjole. A mí me gusta mucho La Pandilla Salvaje de Sam Ajá. Peckinpah. Pero inevitablemente El Bueno, el Malo y el Feo. ¿Sabes qué tiene la música? Es que el bueno, el malo y el feo, pero vámonos al Spaghetti Western. Justo. El Spaghetti Western es una época en la que varios directores italianos y con influencias del cine italiano decidieron empezar a hacer películas vaqueros. Se empezó a morir la industria del western en Hollywood.
entonces, ya con los presupuestos que les estaban dando para hacerlas en los 70, tomaron la decisión de llevárselas a Italia. Muchos directores italianos empezaron a tomarlas y empezaron a hacerlas. Películas hechas para un público estadounidense, pero hechas completamente en Italia. Y de ahí es donde surge la figura de Clint Eastwood como el antihéroe de los westerns. Una de las cosas más importantes que destacar del spaghetti western es que tiene un tono propio. O sea, mientras el western era como muy vívido, muy eh, con Como que mucha tenía mucha acción, sí. mucha acción. El spaghetti western a la italiana, muy a la italiana, se tomaba su tiempo en contarte las historias y en el drama y escarbaba más en los personajes. Y por una extraña razón, esas películas son mucho mejores. Pues es que tienes ahí, o sea, venir del neorrealismo italiano y hacer estas películas. O sea, a mí me parece muy interesante que la mayoría estaban filmadas en Italia y en España, Ujú. ¿no? En estas zonas desérticas que sí tienen, como secas, más que desérticas, ¿no? No, pues sí son desérticas, sí. Y lo interesante es que además muchas, como sí tenían repartos multinacionales, pues cada quien hablaba como podía y luego se doblaban. Sí. Que eso está increíble. Y sí, creo que es esa visión del caballero medieval rondando por ahí. Sí, 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 y toma muchos elementos justamente de este rollo del cantar del mío Cid y... Uy, es que se vuelven mucho más ricas esas historias. Y el bueno, el malo y el feo es el ejemplo de lo que era tomarse en serio estas películas y hacerlas enormes. La, la secuencia de las miradas del Mexican Standoff es para mí una de las mejores secuencias del cine. Eh, Se volvió tan grande y tan fructífero que fue una industria completa durante muchos años. Y luego se murió. Sí, 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 o sea, Cuando empezó, ¿sabes qué la mató? El Body Cop Movie. Cuando porque las películas de acción se volvieron de comedia también, mataron el interés por el western porque era más divertido no tomarte en serio porque ya no al tenías ahí antihéroe. de un puñado, otra vez, un puñado de dólares a Clint Eastwood haciéndose el interesante y el profundo y observando todo. Y aunque realmente, o sea, Clint Eastwood solo estaba parado ahí observando el horizonte, pues la idea que te daba, como estaba montado, era, es que tiene mucho que pensar, es Sí, un sí. hombre Este atormentado. güey está viendo algo que Ajá, yo no. ajá, exacto, sobre todo porque hace los ojitos así como... Y le pegaba el sol en los ojos, Ajá, no los cerraba. exactamente. Pero sí, lo que se volvió interesante fue empezar a ver personas más rotas tratando de hacer lo correcto. Entonces, por eso el Body Cop Movie vino a sustituir al western. O sea, si lo piensas bien, en los 80 empezó esta ola del Body Cop Movie durísimo, Arma Mortal, Beverly Hills Cops. O sea, todas estas películas en las que primaba más la diversión. O sea, eran hiperviolentas 48 Hours. Porque eran más ligeras, ¿no? Y el tema principal ya no era la traición y no Hay poder que confiar en resolver un nadie. caso. Era una fusión entre el muy rara, otra vez, era elementos del cine negro, elementos del spaghetti western, pero con comedia muy ligera, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, o sea, hay muchísimos también, o sea, otros más tradicionales como Butch Cassidy and the Sundance Kid, es buenísima. Tremenda. Ganó. Nunca se dejaron ser westerns. De hecho, cada vez que sale un western, tiene que estar bien hecho. Y además, o sea, de entrada existen también, o sea, la influencia del western en el cine es enorme. Desde que tienes un plano que le llamas el plano americano, porque necesitabas poder verle, o sea, después del plano medio, que nada más le veías como de arriba de la cintura al personaje, necesitabas poder verle la pistola al Sin que personaje, fuera ¿no? abierto para que pudieras seguir viendo la Ajá, cara. exacto. O sea, que tengas que modificar el lenguaje al grado que se vuelva parte de,
¿no? Del nuevo código del lenguaje cinematográfico, es una cosa tremenda. Ahora, el western moderno. Pues a ver, yo creo que ahí está, evidentemente de Mandalorian, pero desde Breaking Bad también. Sí, Breaking Bad es un western. Breaking Bad es ese western de, pues bueno, aquí, Better Call Saul es un western. ok. Better Call Saul es un western cabrón. O sea, es este primer acto en el que ves a la persona común y corriente convertirse en el antihéroe. Eh, Es una cosa muy cabrona. Los westerns últimos que se han hecho ya con un detalle y una cosa impresionante, a mí me maman. Three Train to Yuma, o sea, el remake de Three Train to Yuma, de True Grit. Ahora también, sí, No Country for Old Men, que también tiene esa onda. Sí. Pero fíjate que también creo que de repente el western, como se entendía antes, tuvo que cambiar, tuvo que transformarse y se volvió un poco impopular, porque también tenía unas tintes hiperracistas, muy Sí. feos. O sea, entre los mexicanos y Y los los indios chinos, americanos y los chinos que nada más se que usaban fueron los para que construyeron los las... trenes, ajá, las vías del tren. De repente sí era así como, ay, ok, igual hubo que cambiar un poco ese Sí. lenguaje. Y de repente, ¿cuántos papeles o qué tantos guiones permitirían que eso no sucediera? Por eso está interesante de Mandalorian, porque retoma el western tradicional Ajá, y lo pone en una situación, todo esto pasa en una galaxia ajá, exacto. Entonces, multicultural aparte, ¿no? Entonces, no es racista si te estás quejando de una persona verde, ¿no? O sea, ajá, sí, entonces funciona y funciona chingón. Creo que se van a seguir siendo westerns. sí, Y, y, y el género ha crecido tanto que es como, yo lo pongo ya a la par del cine negro, que se siguen haciendo, solo que ya no es la corriente, solo ujú, suceden. Y sí, cuando claro, suceden, hay que hacerlas muy bien porque te recuerdan una época más sencilla. claro. Y también otra cosa que nos dejó el western es la música. Ah, bueno. La música. Ennio Morricone por siempre quedará en la cabeza como una de las cosas más importantes en el cine. Pero aparte de eso, La atmósfera, ¿no? De las la películas. música antigua del western de los 50, de los 60, está en nuestras cabezas por siempre. Sí. Y es un género que no se va a morir, pero que ya no está vigente, ¿no? Ujú, ¿Algo más? nada más. Muy bien. Pues bueno, damas y caballeros, yo soy Juan José Cobarrios y conmigo siempre está. Chava. Y esto fue Shots.